En breve estará en nuestro segmento de entrevistas esta mañana Talía Flores, analista política y articulista de Primicias. Con ella vamos a analizar la situación política, hechos, denuncias de corrupción que salpican al gobierno, las reacciones del presidente Guillermo Lasso tras la entrevista sostenida con Milton Pérez este domingo y más. Vamos a conversar con el gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar. Ayer el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, dijo que esta semana el directorio de EMCO resolverá la situación del gerente de Petroecuador. Su renuncia fue presentada, igual que las de otros 12 gerentes de empresas públicas solicitadas por el presidente de la República a raíz de la denuncia de corrupción en el sector estratégico. Aquí empezamos. El 23 del Pleno de la Corte Constitucional destituyó a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional determinó que los consejeros incurrieron en el incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia con la que este organismo dispuso el año pasado designar al nuevo presidente de la Judicatura. La sentencia disponía que el Consejo debía elegir a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. El fallo se dio por una acción de protección interpuesta por el vocal suplente Álvaro Román. Sin embargo, esto no se había cumplido en 4 ocasiones. El Consejo de Participación devolvió las ternas de la Corte Nacional con distintos argumentos. Los 7 consejeros destituidos son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero. Además, la Corte dispuso que hasta que el Consejo de Participación nombre a uno de los candidatos de la 4ª terna para que presida el Consejo de la Judicatura, Álvaro Román asumirá la presidencia temporal de este organismo en su calidad de suplente. Bueno, ocurría esto. Mientras tanto, en un comunicado, el Consejo de la Judicatura indica lo siguiente. El doctor Fausto Murillo ha dispuesto que se apliquen los procedimientos internos para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Murillo hará la entrega de la presidencia del Consejo de la Judicatura al doctor Álvaro Román y presentará a dicho el respectivo informe del estado situacional de la institución. Mientras tanto, Hernán Ulloa, ahora expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, reaccionó en su cuenta de Twitter. Escribió lo siguiente. Respetuoso del Estado constitucional de Derecho y Justicia, acepto, no comparto la decisión de la Corte Constitucional, esperando que con la misma velocidad, firmeza y vara sea medida la Asamblea Nacional. 25 a 14 días de las elecciones, el Tribunal Contencioso Electoral recibió 2 denuncias de supuestas infracciones que estarían cometiendo candidatos. Sí, un grupo de aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, autocalificados como los 7 de la gente, denunciaron la falta de control electoral e incumplimiento de 2 resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Estas resoluciones prohíben que partidos y movimientos políticos realicen proselitismo a favor de los candidatos al CPCCS. Según ambas denuncias, los candidatos se promocionan con spots publicitarios en los que usan de color celeste en su vestimenta que identifica el movimiento Revolución Ciudadana. Además, utilizan consignas de este movimiento político. A 7:06 de la mañana, el gobierno informó que Luis Verde Soto renunció a la Secretaría Anticorrupción luego de 8 meses en el cargo. El ahora exfuncionario abandonó la entidad a 2 semanas de las revelaciones sobre la supuesta red de corrupción en empresas públicas y previo a dar una rueda de prensa. Además, luego de entregar el informe, la Fiscalía investiga las aparentes irregularidades dentro del llamado caso Encuentro. El primer informe de la Secretaría Pública Anticorrupción detalla las hipótesis trazadas de actos de corrupción que se darían en 4 de las mayores empresas del Estado: Plopec, Selec, Cenel y Petroecuador. Además, el documento identifica la necesidad de expandir fuentes de información para analizar el círculo cercano de Hernán Luque Lecaro. Este primer informe de la Secretaría Anticorrupción detalla 7 hipótesis de escenarios para la corrupción. El primero, la franquicia, es decir, la entrega de control a cambio de una retribución. El segundo, compensaciones, es decir, adopción de decisiones sin fundamento técnico. El tercero es el direccionamiento, direccionar los términos de referencia para las contrataciones.
En cuarto lugar, dice competencia coludida, arreglo corrupto entre oferentes para fingir competencia. El quinto, el grupo corrupto, rotación de grupos articulados. En sexto lugar, lavado de activos mediante contratación pública. Y el séptimo es un conflicto interempresarial. Y el gobierno reaccionó a la renuncia de Luis Verde Soto. En un comunicado señaló que acepta la medida tomada por el funcionario, agradeciendo sus servicios mientras trabajó en la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción. En el documento también se menciona que el Ejecutivo seguirá actuando con la transparencia y frontalidad de siempre, dice el gobierno. 7 y 8 de la mañana y el actual gerente de Flopec asegura que en el 2022 recibió una empresa técnicamente quebrada y que hoy reporta utilidades. Osvaldo Rosero reconoce que varias contratistas se beneficiaban en exceso por el tipo de contratos. Hoy, dice él, pues habría mejores condiciones, pero eso sí, con las mismas contratistas. Había un contrato. Osvaldo Rosero sabe que Flopec es una mina de oro, pero reconoce que todas las empresas públicas lo son. No obstante, en respuesta a los cuestionamientos que se han hecho a su gestión, Rosero muestra cifras que asegura le respaldan. Es facturar 960 millones de dólares y entregarle 180.7 millones de dólares al Estado. A mí me entregaron un enfermo terminal, ¿no? Y en el mes de diciembre lo que tenemos es un atleta olímpico. Su antecesor Johnny Estupiñán ha sido duro crítico de esta gestión. Hace casi un año Estupiñán le escribió al presidente Guillermo Lasso reclamando las condiciones contractuales en la asociación con la empresa Amazonas Tankers y que son desfavorables para Flopec. Sugería en el texto que el exgerente de EMCO, Hernán Luque, tenía intereses allí. El vínculo de Hernán Luque con Amazonas Tankers a través del señor Osvaldo Rosero. Osvaldo Rosero es el gerente actual, sigue de gerente subrogante. Esta vez Rosero, aunque reconoce que estos contratos perjudicaban a la empresa, reclama la inacción del exgerente Estupiñán. Flopec estuvo muy cerca de una quiebra técnica, dice. Con la gestión que él estaba haciendo en junio de ese año, la empresa quebraba. Iba a ocurrir otro TAME. Y que se habrían ya corregido los errores, pero no se podía prescindir de estos contratistas por cuestionados que fueran. Por eso la Contraloría nunca recomendó termine los contratos. Dijo, corrija los contratos y posteriormente tenemos que corregir en su totalidad la operación de la empresa. Eso es verdad. Defiende hacia la administración actual que según sus números ha generado utilidades sin incrementar el gasto. Habían barcos que los desviaban a rutas exóticas. El mismo problema que tenía TAME, rutas que eran a pérdida. ¿Qué hacía un barco de Flopec en Brasil? Que la facturación se incrementó en más del 70%. No obstante, y ante recientes denuncias sobre el manejo de las empresas públicas, la Contraloría ya ha solicitado información. 7 y 11 de la mañana y 4 años después de que el exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado, se fugó del país tras retirarse un grillete electrónico, este lunes fue llamado a juicio por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. A pesar de que en este proceso cuenta con una orden de prisión, el juez aceptó una solicitud de caución, por lo que con el pago de $10,000 Alvarado podría suspender esta medida y volver al país. Y el fallo de un juez de la Concordia de liberar a un condenado por sicariato genera reacciones entre juristas y la queja de la Fiscalía General por abuso de derecho. Por su parte, la Unidad Judicial Multicompetente de la Concordia descartó el habeas corpus que se había otorgado. Luisa María Heredia nos cuenta más. Esta vez el beneficiado es Wilson Vinicio Ruiz Torres, quien hasta el 20 de enero pasado cumplía una pena de 24 años de privación de libertad por el delito de asesinato. Según determinó la justicia, él fue el autor intelectual del sicariato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, hecho que ocurrió en julio de 2019. Ahora, cuando no han transcurrido ni 4 años desde el cometimiento del crimen, Wilson Vinicio Ruiz Torres está en libertad. El juez Ángel Lindao del Cantón La Concordia le concedió una medida cautelar autónoma. Dispuso que cumpla la condena en su casa, eso sí, sin salir del país, y para constatar que se cumpla su decisión, le pidió al sentenciado que se presente una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba. Una burla sangrienta contra el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos, porque este juez ordena la libertad, a las pocas horas revoca esta decisión, pero ya el delincuente se ha ido, pues. Dice en su fallo el juez que era necesario e inminente que se otorgue una protección al beneficiado de la medida cautelar
cautelar con la finalidad de evitar que en algún posible amotinamiento de los muchos que se han dado en el Ecuador pueda ser atentado en sus derechos de libertad como la integridad física y vida. Entonces no solamente tendríamos que otorgarle a este ciudadano, sino a todos los ciudadanos que están privados de su libertad, porque todos están expuestos a un amotinamiento. La Fiscalía General del Estado, vía comunicado, manifestó su preocupación tras conocer esto. Consideró que es una muestra más del abuso en la aplicación de recursos constitucionales a favor de algunos condenados. La Corte dice que no puede hacer nada, como lo ha dicho ya el presidente del Consejo de la Judicatura. Aunque el 19 de junio de 2022 el Consejo de la Judicatura anunció una suspensión provisional para el juez Ángel Lindao mientras investigaba una presunta infracción gravísima cometida, pues Lindao fue denunciado por la Fiscalía después de que dispuso que Inmobiliar desaloje 2 inmuebles que le habían sido incautados a Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, financista de bandas del crimen organizado y el narcotráfico, asesinado en la cárcel de La Tacunda. El 7 de diciembre se volvió a saber de él cuando aceptó la acción de protección planteada por los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social censurados y destituidos por la Asamblea, declarando la nulidad de la resolución del Pleno. El Consejo sí puede actuar, abriéndole un expediente y que justifique o que motive su fallo. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, en otro comunicado hizo un llamamiento a los organismos de justicia a orientar sus actuaciones hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Algo de la agenda para hoy, 24 de enero, a las 10 de la mañana se firma el Código de Ética con enfoque de género para la práctica arqueológica y acto inaugural de las Jornadas Patrimonio Vivo en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplirá agenda en Pedro Moncayo y en Quito a las 10 de la mañana se realizará la inauguración de la unidad educativa Malchingui. A las 12, Vivo Joven, diálogo por el Ecuador en Quito. A las 2 de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recibe el proyecto de ley orgánica reformatoria para descriminalizar ciertas infracciones de tránsito a cargo de Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia. 3 de la tarde, sesión 834 del Pleno de la Asamblea, informe no vinculante sobre la objeción parcial de la ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, presentado por el presidente de la República. Con esto de aquí nos vamos a ir a nuestra primera pausa, Milton y amigos. Solamente contarles que nos despertamos en Quito con un sismo de magnitud 3.8 a las 5:58 de la mañana. El epicentro fue ubicado en el norte, al norte de la capital, en Tabacundo. Media. Vamos a conversar con el gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar. Señor gerente, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, usted, su disposición del cargo está, al igual que el del resto de gerentes de las empresas públicas, a raíz de toda esta denuncia que se está investigando en la Fiscalía. Usted presentó su renuncia. Buenos días, Milton. Buenos días, televidentes. El cargo está a disposición conforme fue solicitado por EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Y efectivamente está en análisis en la Presidencia de la República con el ministro del ramo. ¿Usted cree que su cargo debe ser ratificado? Bueno, hemos hecho las cosas bien. Nosotros hemos cerrado un año bastante complejo con buenas cifras, una ejecución presupuestaria sobre el 95%. Eso es la mejor ejecución presupuestaria que ha tenido la empresa y la mejor de todo el sector público en el año 2022. Y además hemos estabilizado y crecido en la producción, a pesar que se manifiesta muchas veces que no es así, ¿no? Pero en todo caso, los números no mienten, los números están ahí, y el año que se cerró, Petroecuador dejó más de 8.000 millones de excedentes para el Estado. Comparado al 2021, es casi 4 veces el valor que se dejó en el 2021. Ya vamos a profundizar en ese tema, pero aclaremos las denuncias. Primero, ¿usted conoció a Hernán Luque? ¿Conoce a Hernán Luque? Hernán Luque era el presidente del directorio de la empresa pública y él era el presidente del directorio de EMCO, delegado del presidente. Hemos tenido reuniones, él forma parte del gabinete de inversiones y nos hemos conocido en ese aspecto. Las reuniones que he tenido con él han sido meramente laborales en ese aspecto. ¿Cómo llega usted a la presidencia de Petroecuador? Yo era viceministro de hidrocarburos.
Posteriormente sale Ítalo Cedeño, el presidente de la República me llama, hacen un proceso de selección y después hay un procedimiento donde la empresa coordinadora de empresas públicas con una resolución establece un puntaje y hay que estar sobre el puntaje de los 700 puntos para ser parte del listado de 3 personas que son posteriormente escogidos a través de 2 directorios, el de Petroecuador y el de EMCO. Su puntaje no llegó a los 700 puntos. El puntaje superó los 700 puntos. ¿Por qué dicen que llegó a 400? Ese documento que se muestra en algún programa de televisión es un documento que no se muestra la firma. El documento formal y real consta en los archivos de EMCO y está a disposición de cualquier persona que lo solicite. Y asimismo, en su momento, la Asamblea lo solicitó y se presentó esa información. Así que esa información pública, verídica, es totalmente verificable. Hay un documento del 14 de agosto que establece una calificación conforme a una resolución de EMCO que es anterior, que es del año 2018. Se hizo una calificación, hay firmas de responsabilidad de las personas que calificaron la terna. Entonces su puntaje superó los 700 puntos. Totalmente. Nosotros cumplimos siempre con la ley. ¿Por qué sacan un documento en el que lo desacreditan? Mire, yo creo que lo importante del trabajo periodístico es corroborar la información, solicitar la información para verificar las fuentes. Y yo desconozco el origen del documento que se hace público, que si ustedes revisan ese evento no se muestra ni siquiera una firma de responsabilidad. El documento existe, el verídico, el que tiene un puntaje de calificación de idoneidad de la terna, porque todos deben cumplir los requisitos para participar. La Secretaría Anticorrupción del Gobierno, ayer justamente su secretario dejó el cargo, habla del problema en 4 empresas públicas. Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad Nacional y la Corporación Eléctrica CELEC. ¿Qué pasa en Petroecuador? ¿Cuál es el tema de la corrupción denunciada? ¿Cómo le afecta a Petroecuador? Mire, la imagen de Petroecuador viene siendo afectada durante muchos años. El sector petrolero, al ser el más grande del país, la empresa pública es la más grande del país, tiene ingresos sobre los 16.000 millones de dólares y maneja presupuesto sobre los 4.500 millones de dólares. Y por lo tanto, efectivamente, hay una institucionalidad grande que está afectada por muchos mecanismos de corrupción en el país. Y nosotros hemos enfrentado desde el día 1 eso. Y hemos estado trabajando con Fiscalía y con todas las entidades que han requerido la información para verificar y actuar sobre los casos de corrupción que han sido públicos. Hay muchas denuncias, muchas de esas no tienen sustento, pero las que tienen sustento nosotros hemos presentado información, hemos trabajado de la mano con Fiscalía y con las demás entidades de control para atacar la corrupción. Desde agosto que usted está en el cargo de gerente de Petroecuador, ¿cuántos casos de corrupción ha detectado? Bueno, nosotros hemos puesto varias denuncias, porque no solamente es la corrupción, es la afectación que sufre la empresa por paros, por robo de cable, por destrucción de instalaciones, por afectación a las instalaciones, afectación a las personas. Hemos presentado varias denuncias, hay un canal de transparencia y también de lavado de activos dentro de la empresa que hace una revisión y un área donde se hace el compliance para la revisión, para eliminar, por ejemplo, las entidades que no cumplen los requisitos y para hacer un énfasis en la recepción de las empresas que sí cumplen y hacer un listado previo, un filtro, una precalificación. Nos hemos centrado en limpiar eso y, por ejemplo, en el tema de comercio internacional, donde ha estado y los casos de corrupción grandes que ha tenido la empresa, nosotros hemos eliminado empresas que no cumplían y que fueron incluso procesadas. Y hemos hablado directamente con las empresas refinadoras para que evitemos los intermediarios, porque ahí hay precisamente muchos intereses en ganar ese diferencial que es millonario a nivel de toda la venta y compra de derivados, la venta de crudo y la compra de derivados que hace Petroecuador. ¿A usted alguna vez le llamó y le ofreció algo, le propuso algo indebido el señor Hernán Luque? Yo con Hernán Luque he hablado en la oficina y siempre hemos tratado los temas correspondientes a la empresa. Mire, con él hemos tenido un solo directorio en septiembre y desde ahí me han bloqueado a mí absolutamente todos los directorios hasta hoy. ¿Quién le ha bloqueado? Hernán Luque en su momento. ¿Por qué lo bloqueó? Supongo que no estaba contento que yo esté en el cargo de Petroecuador. ¿Pero por qué no estaba contento? Porque no podía controlar Petroecuador como seguramente lo hacía en otros lados, ¿no? Es decir, ¿usted sintió que Hernán Luque quiso meter sus manos en Petroecuador? Mire, él no quiso que yo vaya a Petroecuador, él se opuso y quiso que vaya a Washington Gallegos, que era la persona que fue asesor de él mientras él era presidente del directorio, ¿no? ¿Quién quiso que usted sí vaya a Petroecuador? Bueno, a mí me entrevistó el presidente de la República y se hizo un proceso de selección con la Secretaría de la Administración Pública, el ministro de ese momento.
Roberto Salas, que es el secretario de las APPs, y por lo tanto, como yo era el viceministro de Hidrocarburos, venía manejando los proyectos y queríamos que esos proyectos se continúen y se ejecuten para incrementar la producción. ¿Usted conoció o escuchó de Rubén Cherres antes de todo esta denuncia? No, yo no conozco, ni siquiera había escuchado el nombre. Ni de Lecaro, ni del señor Leonardo Lecaro. Desconozco, no sé. ¿Nunca escuchó ningún tipo de negocio que hayan estado haciendo estas personas nombradas? Bueno, ha sido pública los ahora que se han dicho. Desde el 9 de enero, pero antes... Mira, hay muchos nombres que se hablan. Yo no he hablado con ninguna persona, yo he estado enfocado en trabajar, en cumplir el plan de gobierno, y básicamente mi trabajo ha sido totalmente enfocado en eso. Mis reuniones todas las he mantenido en el despacho de Petroecuador, y hay un registro de las personas que se han reunido conmigo. Esa ha sido la transparencia con la que hemos actuado nosotros. Ahora, el documento de la Secretaría Anticorrupción habla de un posible conflicto interempresarial entre Flopec y Petroecuador sobre la determinación de tarifas de transporte de los embarques de petróleo. Ahí hay un problema por el alquiler de buques. Tiene dos, si no me equivoco, Flopec, de una docena, que no son propiedad de ellos, solo dos. Mire, ese problema nosotros lo hemos evidenciado y lo hemos conversado varias veces con Flopec y varias veces con EMCO, solicitando información para que transparenten la información de los fletes, porque para Petroecuador básicamente Flopec es la entidad con la que debe contratar, porque así establece la ley, no hay otra opción. Y por lo tanto, los precios de los fletes influencian mucho en el precio que ofertan las empresas para comprar el crudo, por ejemplo. Con esa información que hemos solicitado formalmente varias veces y hasta ahora no se la ha entregado por parte de Flopec a Petroecuador, nosotros precisamente lo que buscábamos era ahorrar al Estado varios millones de dólares. Que se estaban gastando en alquilar buques. Con precios descomunales, es lo que denuncia. Bueno, eso habría que revisar en Flopec. Usted ha revisado los 30.000 por día, frente a otras ofertas que no superan las 2/3 partes. Dice el documento de la propia Secretaría Anticorrupción. Y mira, ese es un tema que no es nuevo. En realidad, en el 2022, aproximadamente en junio, julio del 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea hizo un proceso de revisión al tema de los fletes en administraciones anteriores. En ese tiempo era la gerente, la señora Ferri, y eran procesos anteriores que se dejaron contratados incluso en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, todo ese proceso existe un informe donde están precisamente las afectaciones que podría sufrir la empresa por los costos demasiado altos de los fletes. Pero eso deberá hacerse un trabajo mucho más profundo y las entidades deberán revisar precisamente cuál es la afectación que pudo haber tenido el Estado. Bloques 16 y 67 se revirtieron al Estado el 31 de diciembre. La producción en estos bloques, ¿cuánto era y cuánto es? Miren, hemos mantenido la producción está sobre los 13.000 barriles. ¿Era producida 16.000? No, ahí hay un error. La producción está mantenida a pesar de los bloqueos que existen de la comunidad de Oraña. Ese es un beneficio para el Estado porque el Estado deja de pagar $40 por barril de la contraprestación que le pagaba la empresa, y eso significa por lo menos ingresos adicionales sobre los 100 millones para el Estado, directo al presupuesto. Pero además de algo importante, esa reversión implica retomar en instalaciones, planta y equipo, más de 2.300 millones de dólares. Y es muy importante, ¿por qué? Porque tienes una planta de generación de hasta 100 megas, produces diésel en esa planta, lo que permite a Petroecuador usar ese diésel y bajar los costos del diésel que se importa y el diésel que se mezcla en las refinerías. Y por lo tanto trae muchos beneficios para el Estado. El contrato se terminó con la empresa privada el 31 de diciembre y nosotros asumimos el 1 de enero y estamos operando con normalidad a pesar de los eventos propios que tiene esa operación. Tengo dos cosas más y poco tiempo, señor gerente. A propósito que usted menciona el tema de la operación del diésel, las centrales térmicas, ¿le debe plata SELEC a Petroecuador? SELEC le debe sobre los 146 millones de dólares a Petroecuador. ¿Desde cuándo? Se vienen acumulando durante varios años. Yo he comunicado directamente eso a las autoridades, he notificado formalmente. ¿Y qué dicen? Y bueno, están revisando la disponibilidad de fondos. Entiendo que este año... ¿Están a la cola ustedes para...? Yo tengo por cobrar varias deudas que hemos hecho la gestión, no solamente con SELEC, sino también con otras entidades, con el Ministerio de Defensa. Se han ido acumulando varios años porque no había una gestión adecuada de la contratación de los combustibles. Y la última, ¿cuántos barriles de petróleo estamos produciendo ahora? Actualmente, barriles de equivalentes, estamos cerca de los 407.000 barriles día en Petroecuador, ¿no? ¿Y con OCP?
Si juntamos las empresas privadas, está sobre los 500.000 barriles equivalentes, ¿no? Eso sería 390.000 barriles de petróleo más los equivalentes, que es el gas convertido, la equivalencia a los barriles de petróleo. ¿Incrementando o bajando? Mire, la producción diaria es un valor que varía día a día por muchas razones, pero en promedio se ha mantenido la producción desde el año 2003, está en ese nivel. Es más de 20 años que se ha mantenido. Se necesita mucha inversión privada para poder incrementar la producción. ¿Siente que se va a quedar en el cargo? Bueno, yo he hecho las cosas bien, eso ya depende de las autoridades. ¿Y ya no tiene el peso de Hernán Luque? Bueno, yo nunca he tenido el peso porque he actuado bajo la norma. Que él no quería que esté usted ahí. Pero yo he actuado bajo la norma y uno se ampara en la norma y se ha avanzado, se ha cumplido muchas cosas y precisamente eso demuestra la ejecución que tuvimos. ¿Por qué? Porque cumplimos la normativa, hicimos que los procesos no se caigan, cerramos un año bien operativamente a pesar de todas las adversidades. Muchas gracias. Gracias. Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. 7:46 de la mañana. A esta hora le quiero dar la bienvenida a Talía Flores, analista política, articulista de Primicias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Talía. Buenos días, Liz. Encantada de estar en este programa y contigo. No, el gusto es nuestro para analizar lo que está sucediendo en el país. Empezar con esta decisión de la Corte Constitucional de destituir a 7 consejeros de participación ciudadana, una decisión histórica, un poder destituyendo a otro poder, ¿no? ¿Qué precedente marca esto en el país? Bueno, yo creo que para comenzar hay que calificar de una noticia acertada. Yo creo que es finalmente algo positivo. No podía dejar la Corte Constitucional de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siga en ese caos en el que ha vivido. Pienso que como el máximo órgano constitucional que es la Corte Constitucional, tomó una medida además que va a ser histórica porque es días antes de una elección en la que se va a elegir nuevamente a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que deja un muy mal sabor de boca en todo el país porque no ha hecho lo que habían pensado hacer. Creo que desde su fundación, desde cuando se creó, fue un esperpento de Montecristi para darle más poder total. Fue casi el traje a la medida del presidente de ese entonces, Correa. Y ha demostrado ahora esa lucha intestina terrible. Los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana reemplazándose unos a los otros, turnándose con acciones de protección. Eso es inviable, o sea, esa no es una democracia. Creo que la Corte Constitucional, como repito, ha hecho muy bien y ahora tendrán que, en este lapso, hasta que se elijan los nuevos consejeros, esperar. Ellos creo que tenían un plan hacia largo plazo de permanecer por lo menos hasta mayo y que al Consejo de la Judicatura, que está en manos, bajo el encargo de alguien que era designado para que sea temporal, y ya va a ser un año. El 2 de febrero se cumple un año de que la señora Maldonado dejó el Consejo de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura. Son tantos nombres que realmente yo sé que es a veces problemático recordar todos. Ella dejó el Consejo de la Judicatura, se nombró a una persona para que esté un corto tiempo, pero ya casi va a estar un año, y si no había esta decisión de la Corte Constitucional, que repito, es una buena decisión, puede sonar dramática, pero es una decisión correcta. Además, es el órgano pertinente, es el más alto tribunal constitucional en el país. Entonces destituyó porque los consejeros desacataron una decisión que es de autoridad competente como es la Corte Constitucional. Ahora, Talía, pero esta decisión libera a esta institución del haber estado atrapado en intereses, como usted lo mencionaba en su artículo del 10 de enero en Primicias. Bueno, no le libera, pues porque los hechos ya se dieron, pero por lo menos le da tranquilidad a los ecuatorianos de que no vamos a seguir viendo esa lucha entre ellos, de quién está en la presidencia, de quién reconoce. También armaron un gran problema con la Asamblea Nacional, porque a la Asamblea Nacional destituyó, después ellos fueron vueltos a su función, asimismo por una acción de esas a las que se recurre, y que hay un abuso de esas garantías que en algún momento tiene que revisarse, pero no es el tiempo ahora. Yo creo que
entrarán ya en orden, habrá una pausa, a lo mejor estos días, yo no soy constitucionalista, ni siquiera abogada, para ver qué va a pasar hasta que se elijan los nuevos consejeros del 5 de febrero y ahí veremos una nueva historia, pero la Corte Constitucional también deja designado ya de manera temporal a una persona a cargo del Consejo de la Judicatura que tiene que estar y tomar decisiones. En el país, en la mayoría de las instituciones, en los complejos judiciales, hay grandes problemas, inclusive físicos. En Guayaquil mismo se derrumban a veces los complejos judiciales por inundaciones y algo, y ni siquiera había dinero para eso. Entonces, ha sido una situación muy delicada que le ha arrastrado al país a una ausencia de que la justicia funcione bien, porque ha sido también una pelea con la Corte Nacional, que mandó una terna, ha mandado de hecho 4 ternas, no ha podido calificar. O sea, eso no tiene nombre, no es posible. Se inventaban cualquier argumento y la última terna, supuestamente sellada, oleada y sacramentada por el Pleno de la Corte de Justicia, ni siquiera esa pudieron escoger a una persona. Entonces, yo creo que ha actuado como tenía que actuar la Corte Constitucional. Y ya generó reacciones esta decisión. El presidente de la Judicatura dice que la acata y daba un paso pues al costado para que asuma Álvaro Román, pero el presidente del Consejo de Participación también se pronunció, dijo que respeta esta decisión, pero que espera que con la misma vara sea medida la Asamblea Nacional. Bueno, esperemos que midan con la misma vara. 2 personas, 2 autoridades ya han acatado y saben porque no tienen otra y tienen que respetar obviamente en la Constitución de la República. La Corte Constitucional es el máximo organismo constitucional y entonces no les queda otra. Habría sido impresentable que no acaten una decisión de esa naturaleza. Creo que vamos a ver un nuevo comienzo, esperemos, y yo creo que la decisión hay que reconocerla como positiva. Ahora, Talia, me gustaría pasar a otro tema, ¿no? Estas denuncias de corrupción que salpican al gobierno nacional. El presidente Guillermo Lasso, en entrevista este domingo con Milton Pérez, decía que responden a una retaliación por acciones que está tomando el mismo gobierno en temas como seguros, en el caso Ispol, entre otros. ¿Qué impresión le dejan a usted estas declaraciones del presidente Lasso? Bueno, primeramente pienso que hizo bien el presidente Lasso en, digamos, presentarse y rendirle cuentas a la ciudadanía. Él es un presidente elegido en las urnas y se debe al electorado. Creo que hay matices que poner allí porque habría sido bueno que ellos, el Ejecutivo hablo, Carondelet, tome la decisión de separarle al señor Luque. Y ahí hay un matiz también que hacer, Liz, porque el presidente hace un mes le dijo a Carlos Vera que el señor Luque había renunciado, a Milton Pérez le dijo que le pidieron la renuncia. Esas cosas dejan siembran dudas en el pueblo ecuatoriano y uno no sabe a qué atenerse. En todo caso, habría sido ejemplar que sea el gobierno cumpliendo la oferta del presidente Lasso en la campaña y también cuando asumió la presidencia y expidió entre los primeros decretos un código de ética que dijo que los funcionarios tenían que acatar y que él dijo les va a sacar del cargo si es que hay las sospechas de algún acto de corrupción. Ahora mismo sabemos todo lo que ha pasado ahí, inclusive el secretario anticorrupción que acaba de renunciar en su informe de 20 páginas, al que no creo que todo el mundo ha tenido acceso, aparentemente dice, yo tampoco he leído todo el informe, aparentemente deja entrever ya ciertas cosas que habían denunciado. Y mire, hay más allá de eso, el asambleísta Fernando Villavicencio ha dicho públicamente que él le dijo al presidente de la República que el señor Luque estaba en entredicho y estaba cometiendo actos indebidos. Ahí todas las empresas del Estado no pueden ser manejadas alegremente. El presidente también prometió que no va a estar ni familiares ni amigos y él aparentemente ha sido un amigo, pero de todas maneras cuando se reconoce un error hay la posibilidad de enmendar. Yo creo que estamos en ese momento y el país no puede soportar más estos actos de corrupción horribles porque mientras la mayoría de los ecuatorianos no tiene siquiera posibilidades de un trabajo y están migrando por miles, caminando inclusive hacia Estados Unidos, exponiendo su vida, aquí hay gerentes de empresas que ganan unas fortunas y se reparten los bienes del Estado. Eso es imposible. Así es que si el presidente tomó esa decisión, ha hecho bien, pero tiene que cumplir a cabalidad y ojalá también le traigan, como él dijo, que le van a traer del exterior al señor Luque. Pero bueno, ha dicho que se investigue lo que se tenga que investigar, ¿no? Y la Asamblea, pues, ha creado una comisión ad hoc precisamente para investigar estas denuncias de corrupción, pero el presidente Lasso decía que esa es una comisión
que lo que intenta es desestabilizar la democracia. ¿Habría ese fin, tal y como él lo menciona, por parte del legislativo, Thalía? Bueno, el presidente tiene que estar muy bien informado, pero lo que yo sí coincido con el presidente es que en la Asamblea lo único que intentan es desestabilizar al poder. Y realmente eso es como un nido de conspiradores a veces. Es dramático, me duele decir, porque son inclusive personas elegidas en las urnas, pero no dan visos de que se serenen y que gobiernen y que legislen y que hagan las leyes que el Ecuador necesita. Y había la Comisión de Fiscalización, inclusive hubo la Comisión de Justicia a la que fueron a dar alguna información, por cierto, nada contundente, que sembraron más dudas cuando fue el secretario de la Administración. Fue realmente, a mí me conmovió, porque tenían que haber ido y desmentido todo lo que estaban diciendo, pero no hicieron eso. Creo que la comisión esta todavía no se instala siquiera, Liz. Ya estamos a varios días de la designación, es simplemente el afán de hacer politiquería. Y la Asamblea tendría también que ya a un momento dado serenarse. Estamos frente a unas elecciones en las que el pueblo ecuatoriano tiene que superar todos estos vaivenes políticos y tomar decisiones contundentes, porque dentro de poco tiempo, cuando cumpla su periodo, el presidente Lasso se va, pero lo que decidamos, por ejemplo, con la consulta popular, nos queda a todos los ecuatorianos y es nuestra responsabilidad. Bueno, finalmente esta comisión ha dicho que se reunirá mañana, ¿no? Y ahora que usted toca el tema de la consulta popular, ¿cómo todo esto que por lo que atraviesa el gobierno, ¿no? Estas denuncias de corrupción, pudiera de alguna manera también afectar a esa consulta donde ellos esperan un respaldo del sí a las 8 preguntas? Todos los acontecimientos políticos afectan la emocionalidad de la gente, pero en este caso yo sí creo que los ecuatorianos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Esta no es una consulta de Lasso, la planteó el presidente Lasso, pero no es de él. Por ejemplo, el tema de la extradición. Cualquier gobernante que llegue va a tener una herramienta, no para solucionar el problema del narcotráfico, que no se ha solucionado en ninguna parte del mundo. Ahora mismo México tiene un problema enorme con un exfuncionario, altísimo funcionario, un secretario, que son para nosotros son los ministros, dando cuentas de cómo penetraba el narcotráfico en los más altos niveles de poder, de varios poderes, en varias administraciones. Esa pregunta, por ejemplo, el pueblo ecuatoriano tiene que responder que sí, como la mayoría, que discierna a la gente, pero por ejemplo, cuando hay los actos terribles de sicariato en los barrios populares de Guayaquil, que le digan pues los políticos que dicen que no, cómo solucionamos, cómo evitamos que siga habiendo y expandiéndose el narcotráfico y la criminalidad. La extradición no es la solución, pero es la mejor herramienta posible que tenemos en este momento para poder siquiera ponerles el cuco, como se dice normalmente, de que se les va a mandar a Estados Unidos, donde no van a salir de las cárceles ni manejar por teléfono a sus compinches afuera. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser muy responsables, leer la Constitución, por ejemplo, en el tema de la fiscal. Hay que reforzar el trabajo de la Fiscalía, y ahí en la pregunta 2 da esa posibilidad. Todos nos quejamos de la Asamblea, reduzcamos el número de asambleístas. Entonces, yo sí creo que los ecuatorianos son lo suficientemente inteligentes como para saber que una cosa son los errores del gobierno, los errores de la Asamblea, los errores de los políticos, y otro nuestro destino. Y para ese destino tenemos una herramienta interesante que es la consulta popular. Habrá que ver cuál es el pronunciamiento de los ecuatorianos ese 5 de febrero. Lo que sí, Thalía, es que ya comienzan a haber también ciertas denuncias por el manejo dentro de la campaña electoral. Un grupo de candidatos al Consejo de Participación denunciando el activismo político que hacen en torno a un movimiento, a un partido político, y el Consejo Nacional Electoral, dicen ellos, sin hacer nada. Lo del Consejo Nacional Electoral es insufrible. Muchas veces hemos visto a los niveles en que ha llegado también una organización que por lo menos ahora no hay pugnas internas, pero no están cumpliendo su trabajo. No puede salir alguien con una sonrisa a decir que no tiene nada que hacer frente a denuncias de candidatos que estarían involucrados en el narcotráfico. El Consejo Nacional Electoral, este momento que estamos en periodo electoral, es la máxima autoridad en el país y puede tomar decisiones. Si no le toman decisiones es porque son negligentes o porque simplemente quieren esquivar el bulto, como se dice comúnmente. Muchísimas gracias, Thalía, por habernos acompañado esta mañana con su análisis aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Liz. Buen día a todos. Buenos días. Y con eso de aquí ya estamos despidiendo esta emisión informativa. Enseguida viene Milton, ¿estás? Sí,
vengo yo y también vienen las noticias locales. Nos vemos contigo al mediodía, conmigo en la noche. Tengan buen día. Buen día.